Muy buenos días para todos, muy buenas tardes, quizás para uno muy buenas noches. Hoy la Federación Teosófica Interamericana le da la bienvenida a todos ustedes por acompañarnos a esta conferencia. Empezaremos con la invocación por nuestro hermano José Álvarez. Adelante, José, para después presentar debidamente al hermano Gaspar Torres. Gracias. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Muchas gracias a nuestros queridos hermanos por estar ahí presente. Muy buenos días, muy buenas tardes y quizás para algunos hermanos muy buenas noches. Hoy 12 de febrero del 2023, la Federación Teosófica Interamericana recibe a nuestro querido hermano Gaspar Torres Martínez. Gaspar, miembro de la Sociedad Teosófica desde muy temprana edad, nace en un hogar de padres teósofos, vegetariano desde el inicio de su vida en esta tierra, y un hermano dedicado al servicio, tanto como con su trabajo en Crotona junto a su esposa Hidalmi Rodríguez, como ayudando a todos los hermanos, no importa sea uno, dos o un grupo. Aquel que lo necesite, el hermano Gaspar está presente para él. La charla de este domingo 12 de febrero tiene por título ¿Comprendemos el papel de Atma en nuestras vidas? Vamos a pasar los micrófonos al hermano Gaspar Torres para recibirlo en este momento. Adelante, hermano. Gracias. Gracias, Magali. Y queremos precisamente hacer constar que nos es una gran alegría participar hoy de esto, porque la idea de este título y hasta la referencia de donde ella quería fundamentalmente que nosotros pudiéramos extraer las mejores ideas para que fuera útil para ustedes. Esta charla la debemos precisamente a Magali. No nos gusta presentar temas de nuestra preferencia, que no las tenemos, porque es que la teosofía es inmensa y no se puede preferir nada, pero sí lo que ella consideraba más importante, y surgió de su propia, como es natural, capacidad de ideas y creatividad que siempre tiene para que lo más útil sea lo que pueda llegar a ustedes este título. Y la sugerencia de usar 2 capítulos sobre todo del conocido libro, el más básico, el más abarcante de temas teosóficos del doctor Taini, que él tituló en inglés Sculpture y que en el español Walter Ballesteros, que fue el primer traductor que tuvo el libro, pues lo nombró Renovación de sí mismo. Y tratar de contestar esta pregunta, no me fue posible abarcar los 2 capítulos que yo hubiera querido. Y
queremos pedirle disculpas por ello, pero sí queremos hacer constar de que es un tema tan profundamente importante para no mantenerlo, como si dijéramos, para nuestra etapa final, aunque la realización plena de alma en nuestra vida es lo que nos lleva a ir más allá del nivel humano. Pero sin embargo, es lo más presente en nuestra vida de una manera inconsciente actualmente para nosotros. Esto es lo que es más importante a mi entender de los puntos que hemos tomado del hermano Tiny, y que precisamente por la importancia práctica diaria de este tema y de este principio, que es el séptimo y sin embargo es a la vez el único, porque representa el espíritu que es uno. Y la vida es una, el Purusa o el Brahma manifestado es uno, como una, sin embargo, durante la manifestación, la polaridad fundamental de la absolutividad, de la seidad. Y entonces, nosotros no nos damos cuenta porque nosotros estamos limitados a la personalidad. La humanidad en su presente estado promedio de evolución está limitada a la personalidad. Y la personalidad nada más que usa un instrumento muy limitado de la expresión de ese espíritu uno, de la expresión de esas dos de esa polaridad esencial de la seidad que se proyecta como para Brahman Mula Prakriti durante el inicio del Manvantara, Brahma Prakriti, ya diferenciados aparentemente siempre en Maya. El Maya es un concepto que no puede estar ausente de ninguno de estos estudios, pero que sigue siendo el espíritu uno en un espacio uno como manifestación polar durante el Manvantara, pero que en la seidad son una sola unidad. Esto nosotros no lo percibiremos hasta que no nos liberemos de la rueda de nacimientos y muertes, de la limitación de nuestra expresión individual de nuestro espíritu, pero el espíritu es la totalidad, es la universalidad, es el uno, como conciencia, como vida. Y el espacio es el otro aspecto de esa unidad, como aquella base donde el espíritu va a cavar huecos en ese espacio, a expresárnoslo como una diversidad y él mismo expresarse como vida diversa. Y entonces, mientras estemos en la mente, en la personalidad mental, nosotros vamos a estar encerrados, es decir, presos en lo que llamamos tiempo y espacio. El tiempo que mide esa mente, el espacio donde ella lo mide. Y ese espacio está limitado en el nivel personal por nuestros cuerpos físicos. La mayoría de nosotros, de ahí todo el materialismo prevaleciente en el mundo actual, la mayoría de nosotros está limitado al espacio de nuestro cuerpo. Y creemos que somos el cuerpo, porque la mente
al estar encerrada en el cuerpo, la considera la única realidad. Por ello, es inevitable que pensemos que si somos capaces de conocernos totalmente, y ese es el mandato básico de toda la teosofía que se inmortalizó en el frontispicio del templo de Delfo, donde se daban los misterios de la antigua Grecia. Hombre, conócete a ti mismo. Pero ese conocimiento tiene que llegar a una totalidad, que es la del Atma en nosotros. La expresión del Purusa, de ese espíritu uno, en cada una de nuestras expresiones como mónada, como vida una, pero que esa unidad no, entonces nada más que la sentimos dentro de nosotros a través de alma. Ahí es donde está otro de los fundamentos de los cimientos de la vida espiritual. Pero ese Purusa, cuando se conoce totalmente, cuando ese hombre se conoce totalmente a sí mismo, se libera de todo lazo de Prakriti. Entonces hemos puesto punto final de la evolución humana, de todo nuestro reino humano. Que somos una unidad en ese reino y nos podemos liberar y entrar en otra etapa muy diferente de todo lo que conocemos como evolución en nuestro séptuple peregrinaje por los tres reinos elementales. Bueno, lo vamos a poner ahora. Y por ello, el ser humano deja de ser un ser individual. Termina la etapa de individualidad. Y esto es solo un término relativo, no una meta total. Es solo una verdad relativa en cuanto al ciclo de necesidad, como le llama HPB en la doctrina, que abarcan 7 reinos. Los 3 elementales, de los cuales no conocemos casi nada. El reino mineral, que aparece ante la ciencia y ante nuestras percepciones actuales, mentales y físicas, como sin vida. El reino vegetal, con una vida ya obvia, pero que no podemos comprender en su cabalidad. Estamos muy lejos ya de ella. El reino animal, que es el que comprendemos mejor, su vida instintiva, sus deseos. Todo lo que vemos en el reino animal está todavía en nosotros. Lo único que completado con una mente personal, con una capacidad de sentirnos como una conciencia propia. El animalito lo tiene como un instinto que nada más que le lleva a satisfacer sus deseos, pero que empieza a través, sobre todo en los animales domésticos, del animal que nos reconoce, del animal que nos teme o nos ama, o que tiene la dualidad de las dos cosas. Y entonces, el mineral, cuando ya estudiamos teosofía, vemos que también podemos saber algo de su vida cuando el mineral es capaz de cristalizar. Los cristales minerales, con sus características, sus simetrías, toda una serie de
de cosas que lo distinguen del mineral en bruto, nos muestra de que algo pasó. Ese algo nos explican filósofos que, como Besant y Leadbeater, examinaron la parte invisible, la parte oculta, que ahora la ciencia, durante el siglo XX, empezó a descubrir, pero que no acaba de comprender que todo ello es expresión de vida. La cristalización es una expresión de la vida del mineral. Es un cambio, es la culminación de la vida mineral. Vegetal y animal nos llevan a la culminación de todo un ciclo que viene desde los tres reinos elementales, de expresiones colectivas o de almas grupales, como se le llama en teosofía, a la expresión de la vida en estos 6 reinos. El ser humano tiene una característica: se individualiza, se separa al máximo. Cada ser humano nada más que anima su forma física en la cual se clava, se fija y obtiene toda una serie de experiencias que nada más que las retiene para él. Mientras que las almas grupales reparten las experiencias en toda el alma, tanto en las formas físicas que están actuando en el plano físico en ese momento, como en el resto del alma grupal que no está expresándose en un organismo físico. Todo eso estudiado teosóficamente, nosotros le tenemos que dar un sentido. ¿Por qué se va de almas grupales inmensas, separando y separando y separando a almas grupales pequeñas, de pequeño número de expresiones, como son las de los animales domésticos? ¿Y por qué el ser humano llega a una individualidad? A nivel Besant y Leadbeater, la doctrina secreta nos explica que en el alma grupal nada más que funcionan 2 de los aspectos logoicos. El del tercer logo, como se le llama, que a su vez es el primero, que inicia la diferenciación del espacio a través de la conjunción o presencia activa del segundo aspecto del logo, del segundo logo, como también se le llaman, tercer logo, segundo logos, que conjuntamente construyen toda la primera etapa del universo. Pero que hay un Padre que desde lo invisible primero, pero que llega a manifestarse en un ser individual, tiene las 3 corrientes de la unidad de la vida manifestándose como esos 3 aspectos: voluntad, sabiduría, actividad, que se reflejan después en todos los dogmas trinos de todas las grandes religiones de la antigüedad y del mundo. Ese proceso no llega a ser la expresión trina, aunque siempre los 3 están de una manera indudable e imposible de extraer algo de ellas. En los 2 primeros aspectos que se activan para que el universo tenga las dimensiones y las funciones que nosotros vemos en la actualidad. Y pensamos que entonces, si la individualidad alcanza la liberación, ahí terminó todo. Otro de los errores de un concepto de la evolución
que no abarca la sabiduría divina o teosofía. Pero en una de las declaraciones que se recogieron desde el principio del libro de Mabel Collins, el nombre se me fue ahora, están las tres declaraciones fundamentales que se tienen que mantener siempre vivas para que no se pierda la dirección de la evolución. Y la primera es esa: el alma del hombre, esa alma trina, es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tienen límites. Luego la autorrealización y la culminación y la desaparición en la unidad total de la vida individual no es una meta, es un punto de inflexión. Pero la evolución continúa y continuará. Más allá, continúa la evolución en etapas no comprensibles a la mente, pero mucho más reales de lo que ella puede concebir. Y tenemos la segunda de las ideas enlazadas a la primera declaración sobre el alma del hombre, cuyo futuro es totalmente de crecimiento, de continuidad, tomado de luz en el sendero. Entrarás en la luz, pero nunca tocarás la llama. No hay final. Se seguirá ascendiendo. Se seguirá adelantando. ¿Hacia dónde? Hacia la infinitud de esa seidad que solamente reposa durante los pralayas totales y durante los cuales ningún ser se manifiesta, pero que en cada manvantara todos los niveles de seres, desde los que comienzan el ciclo de necesidad de los 7 reinos, hasta todas las jerarquías que los han trascendido, continúan creciendo, continúan aportando nuevas expresiones a la manifestación de cada manvantara, que es único, pero que es superior y una continuación del esplendor de los manvantaras anteriores. El buscador que ya, aunque no haya alcanzado todavía el adectado ni la liberación de su Atman, en el Atman universal, el buscador penetra en honduras de su ser. Hay esplendores cada vez más grandes y realidades más y más profundas, pero nunca alcanza una etapa en la que pueda decirse: hasta aquí llegas y no hay más. Siempre hay más. Esta es la maravilla de la ley de evolución. Esta es la maravilla de todas las maravillas. Esta es la real y total infinitud, la seidad. El ciclo de necesidad de los 7 reinos se manifiesta en los 5 planos del sistema planetario y por tanto solar, desde el plano más denso físico al átmico, que es el 5º, y tiene como fin manifestar la vida una, aunque no aparezca como una,
durante toda el Manvantara, a los que estamos manifestándonos en estos planos durante el ciclo de necesidad, como sucesivas etapas de vida grupal en 6 reinos y la vida individual nada más que en el reino humano, el único reino individual, el polo totalmente opuesto, la manifestación aparentemente o mayávicamente plural. Más allá, la consciente vida liberada del reino humano continúa su evolución en los 2 planos más altos de los 7 universales y quizás en los planos cósmicos de los cuales no tenemos detallada información alguna. Porque los 7 planos del sistema solar, nos explica HPV, son en su conjunto el plano inferior de 7 planos cósmicos, pero de los cuales no tenemos todavía en el nivel mental la posibilidad de comprensión, porque si no se nos había explicado algo. Yo creo que se ha dado la información total que la mente puede asimilar. Y por ello todo lo demás, el ser humano tiene que seguir buscándose en niveles más profundos que los de su persona. Por tanto, en niveles más profundos que los de su mente. El vehículo átmico de la conciencia, nos dice Taine, es como el corazón del alma espiritual, desde donde se gobierna tanto la vida personal como también la individual. Ninguno de nosotros que no hayamos de verdad tratado de profundizar estos conceptos en el libro de Taine, porque el libro de Taine, y Taine como autor en totalidad, porque desde la ciencia del yoga, que es su obra cumbre, abajo, es un epítome de esoterismo profundísimo, igual que hizo HPV. Nosotros creemos firmemente que él fue ese enviado anunciado por ella en la clave para el centenario de la sociedad. Porque él preparó ese centenario. Yo hasta 3 años después de ese centenario, al frente de lo esotérico de la sociedad teosófica, designado por su predecesor, Sri Ram, con el cual tenemos esa fotografía saliendo del Blavatsky Bungalow juntos, porque de verdad fueron 2 seres excepcionales. Dentro de todo la excepcionalidad de los primeros líderes de la sociedad teosófica, que todos lo fueron, como es natural. La voluntad es el principio esencial de la mónada, de cada expresión de esa vida una, como un punto, como un punto. Y por ello, Atma es el principio humano que la aporta. Donde único está ese punto, es en Atma. Y rige toda la constitución nuestra, aún en nuestro presente estado de ignorancia. Pero no somos conscientes de ello. Y Taine en esa declaración, el corazón aún de nuestra alma espiritual y por tanto originador de nuestra alma personal, porque del alma espiritual funcionando en el cuerpo causal surge cada personalidad. Pero el hilo no lo tenemos conscientemente. Está allí, pero lo ignoramos.
parte del papel de Atman que ya ahora es esencial en cada uno de todos nosotros. Pero somos inconscientes de ello. Por ello, la voluntad es la meta de nuestros esfuerzos para poder realizar el propósito de la vida humana. La mayoría de ustedes, de nosotros mismos, de mí mismo, cuando por primera vez comprendimos la importancia de esta declaración de Taini, porque le pasamos a ese libro varias veces y no lo vimos. Y creo que a todos nos pasa lo mismo. Yo tengo voluntad. Si yo me propongo esto, yo lo hago. Yo tengo voluntad. Pero le hemos puesto la inicial mayúscula que nos falta a todos. Lo que llamamos nuestra voluntad no es la voluntad verdadera de Atman, la esencial de la mónada, porque está en ese punto de nuestra alma y no nos damos cuenta de lo que es ella. El logro de la conciencia átmica es en sí la liberación del alma humana de la rueda de encarnaciones y el alcance de la realidad de la vida una en su totalidad. Y lo hubiéramos tenido, aunque sea como un propósito para nosotros, estábamos naciendo a esa voluntad. Pero todavía la voluntad en nosotros está en estado de embrión. Esa voluntad átmica. Tenemos que ser conscientes de eso y de que no la hemos empezado a trabajar, a despertar, a usar. El intelecto dificulta entender las verdades de la vida, espiritual sobre todo, pero en general de toda la vida. Lamentablemente, lo que nosotros hemos logrado avanzar en el desarrollo de manas es el nivel del intelecto. Pero mientras más entremos en nosotros mismos, mientras más tratemos de realizar ese lema del frontispicio del templo de Delfos, más vislumbres podremos tener de ella, de esa vida espiritual. No la vislumbramos tan siquiera, aunque hayamos estado estudiando teosofía por años y años. Tenemos que cambiar tanto todavía para tener vislumbres de lo que es la vida espiritual. Vivimos en la personalidad, en nuestro intelecto, en nuestra ignorancia intelectual, en nuestra docta ignorancia. Si con seriedad y reverencia, porque Atman es un reflejo de Parabrahman en nosotros. Y tenemos que sentir reverencia. Si con seriedad y reverencia se aspira a saber esa vida divina, ella responde e ilumina algo. Es el vislumbre, los primeros vislumbres, el primer vislumbre, la mente dentro de nosotros. Pero eso depende de hasta dónde la purifiquemos. Ese vislumbre no es gratuito, no es automático, no es solo por seriedad y reverencia, es porque limpiemos el espejo de la mente.
que lo cubrimos constantemente del polvo de nuestras reacciones vehiculares inferiores. Y Atman no puede trabajar por ahí. El cuerpo causal, es donde esa aspiración puede elevarnos, cuando elevamos la conciencia a Buddhi, el causal, fíjense, no desde la mente concreta. Tenemos que trabajar la personalidad para poder ascender al nivel abstracto o arquetípico de la mente. No a la mente que repite imágenes, palabras. Por eso no sabemos meditar, porque meditamos en palabras. Y esa es la mente concreta. No podemos pasar de ahí. Ni podemos llegar aún al primer samadhi de mente concreta, porque lo tiene que hacer ese vislumbre desde arriba. Ese vislumbre de lo superior. Pero también nos explica, cuando elevamos la conciencia a Buddhi, su borde, el borde de ese cuerpo causal, desaparece. Es decir, la separación que tenemos con el resto de nuestra alma espiritual. Porque nada más que funcionamos en manas y en manas concretas, en manas de la mente inferior, del cerebro, en el intelecto. Pero si sabemos llegar a los arquetipos, a las ideas, con aspiración y reverencia, con seriedad, con purificación, son 3 condiciones, su borde desaparece y Buddhi brilla como una estrella, nos dice Taini, o centro de luz que lanza rayos en todas direcciones. Nos aclara, según lo puede concebir el cerebro. Es decir, eso es algo de lo que nosotros ya no vamos a tener palabras, porque está funcionando en el nivel buddhi manásico superior. Es una dubala. Ningún principio, recuerden, puede trabajar aislado. Y nosotros somos una personalidad que usamos algo de manas o de inteligencia o de intelecto al menos. Nosotros la sentimos. Nosotros nos satisface, nos deja todavía insatisfechos, es decir, Kama la mide, porque no puede trabajar mana sin Kama o sin Buddhi. Pero Buddhi no puede trabajar con manas si no es con mana superior. Pero siempre de la Trinidad tiene que haber 2. El universo no puede comenzar, y lo vimos en el resumen que hicimos de la manifestación al inicio, si el tercer y el segundo logo no trabajan al unísono. Aunque el tercero esté en abscondito todavía, pero ahí, porque siempre la unidad se manifiesta como 3, porque los 2 establecen siempre una relación. Los 2 primeros polos. Es decir, de la unidad, la duada y la Trinidad son casi que instantáneos o codependientes. Y entonces es igual. Durante la manifestación no puede haber un uno aislado, un principio aislado. Funciona como duada primero, pero el enlace queda ahí y lo tenemos que hacer consciente para que la Trinidad complete el paso. Por ello, este primer nivel de enlace del manas con Buddhi no puede ser si antes no la hemos purificado, porque Kama lo impediría, ya trabajaría
estorbando el que podamos expresarnos en la dudada superior. Manas Buddhi o Buddhimanas. Y entonces la vemos como una estrella o centro de luz. Se unifican en la función. En el átmico es solo un átomo. Punto. Que late con rapidez inconcebible. Y completa la expresión trina. Al dilatarse el corazón, el latido, sístoles y diástoles, alternadas, al dilatarse abarca todo el plano. En alma, cuando se expande, es el plano entero álmico, porque ahí estamos en el nivel de la unidad. Y al contraerse, al punto, le imparte color individual a esa conciencia omniabarcante, presente en el átomo. Pero todavía no hemos alcanzado la liberación. Por eso continúa el latido, porque la vida siempre late. Eso está en varios de los textos teosóficos y no le prestamos la debida atención. Inviten en el lado oculto de las cosas, lo estábamos estudiando en el grupo nuestro de lunes a viernes, en estos días. Allí está siempre esa, como dijéramos, condición esencial de la manifestación de la vida. Late. Y tiene un punto en que se detiene. Y por tanto son 3 pasos. ¿Se dan cuenta cómo todo está 1 en 2 en 3, 3, 2, 1? Y que todo eso está constantemente sucediendo en una alternación aparente del tiempo, un aparente espacio que abarca más o menos, se contrae, se dilata, esa eternidad más allá de los 3 tiempos manifestados. Y viene una de las declaraciones que he tomado es de la doctrina secreta. Su centro está en todas partes, su circunferencia en ninguna. Porque todo eso está durante todo el Manvantara en ese triple estado, pero es uno solo. Sigue siendo como realidad la misma única unidad. La voluntad del Logos rige su universo desde el plano átmico en todos sus movimientos y leyes. Y en cualquiera de estos 3 aspectos que podamos concebir, más lo inconcebible de los 3 aspectos, como uno, como unidad. Porque la mente no lo puede abarcar. Y las palabras mías menos, o de cualquiera. Que se manifiestan en todos los planos, siendo su centro físico el sol. Al igual que la mónada humana tiene que realizar desde su alma hasta el cuerpo físico. Porque la constitución centenaria del hombre es un reflejo de la constitución centenaria que el Logos manifiesta en todo el universo. Y por ello, la ley es la misma, la esencia es la misma. Y por ello nosotros ahora nada más que somos alma en este mismo cuerpo físico. Es el punto. La circunferencia es nada más que maya. Cada atma
dirige su individualidad a cada etapa. No solo en el reino humano. Desde los 3 reinos elementales, mineral, vegetal, animal. Y el ser humano, como es natural, es la corroboración y no la excepción. Así que somos esencialmente alma. Y es lo que tenemos que internamente realizar, porque eso no es un concepto mental o emotivo, ni solo de acción, aunque la acción también es alma. A fin de avanzar hasta el nivel que la convierta en una jerarquía de amor, sabiduría. Esa es la meta de la evolución humana. Entrar conscientemente en la vida una, pero no se entra ya como un individuo. Cuando se entra total, irreversiblemente, el Dharma Mega Samadhi de la ciencia de yoga, de Patanjali, ayuda a las otras expresiones individuales, cada jerarquía, porque el hombre se convierte, y esto es ahora usando la terminología de antropogénesis en la doctrina secreta, por cada ser autorrealizado humano se expresa como un hombre celeste que abarca toda la cantidad de seres humanos autorrealizados durante una raza raíz. Eso es lo que es un hombre celeste, o sea, una jerarquía. ¿De qué? De amor, sabiduría, con la que tenemos vislumbres a través de las experiencias, de las corroboraciones, de las cartas, etcétera, de HPV con sus maestros, sin el que recibió esas cartas, Jung y otros miembros de la sociedad, Olcott incluido, y que vemos como tal maestro, no, a mí me gusta tal porque él es del 7º rayo, él es del 1er rayo, yo soy del 3º. No concebimos lo que es la jerarquía. Amor y sabiduría, porque ellos no están separados. Ellos actúan como un hombre celeste para que el Logos tenga las avenidas por donde la evolución siga, continúe y se garantice totalmente. Esa jerarquía es capaz de ayudar a las otras expresiones individuales y a los otros 6 reinos, porque ellos no trabajan solo para la humanidad, de esa misma vida una, todavía inmersas en el proceso evolutivo que ella, esa jerarquía, ya logró completar. Pero no cada, como si dijéramos, considerando a cada componente, aunque la palabra es un absurdo, de la jerarquía. La jerarquía es una unidad. Pero cumple funciones septenarias, funciones trinas, función una, la del Señor del mundo, vigilante silencioso. Algunas las expresamos con una sola palabra, pero las que expresamos con una expresión trina, septenaria, etcétera, la imaginamos con nuestra mente separadas. No lo están. Al lograr ir más allá de los planos intermedios, es decir, cuando vamos acercándonos a nuestra culminación humana como ser evolucionante, se vislumbra el nivel átmico, cuya impresión, nos dice Taimi, es de total poder que arrasa toda duda, debilidad o temor.
esa elevación interna, si es verdadera, fíjense, a la vez que nos vayamos acercando a la conciencia álmica, que obviamente ahora no tenemos, pero que el tener esta información, si la aplicamos, nos puede dar sentido de dirección hasta que la sintamos con esa impresión, con esa primera impresión. Es el primer, parece que, vislumbre de total poder que arrasa toda duda, debilidad o temor. Es cuando podemos resistir las tentaciones. En el plano ánico, el plan divino se cumple siempre. Está en lo eterno. No está en el tiempo y en el espacio. Sin posible fracaso. Y con indudable certeza para toda mónada que desde lo eterno pase por ese proceso. Pero la mónada sigue estando en lo eterno. Luego elevarnos hacia esa certeza, hacia esa realidad que trasciende tiempo y espacio y que trasciende toda limitación, es lo que de verdad constituye un paso evolutivo sin retorno. Cuando la conciencia desciende desde lo individual, el Atma que expresa nuestra mónada, a lo personal, hay una inversión en los tres planos de la personalidad. Es otra de las cosas que podemos aplicar en la vida práctica. Atma se refleja en lo físico, lo más alto en lo más bajo. Buddhi, el intermedio, en Kama, el principio intermedio de la personalidad. Y Manas en mente inferior, porque el Manas propio no debemos llamarle ni mente superior, sino Manas, su verdadera expresión de la Trinidad logoica, en mente inferior concreta de formas, que es donde se convierte en un intelecto que si se aísla o si no se mantiene con alguna posibilidad de unión con lo superior a través de la purificación, que la mente no se arrastre a los bajos deseos físicos, etcétera, nosotros podemos avanzar constantemente sin tantos tropiezos, porque estaríamos tomando los reflejos sin distorsiones, como lamentablemente ahora lo hacemos. El valor de la vida física es que Atma está allí sin que lo sepamos. Pero si constantemente no lo recordamos, si constantemente lo tratamos de comprender cómo no deformar eso en nuestros cuerpos, empezaríamos a ganar algo de certeza, algo de confianza, algo de capacidad para no ceder a lo malo, a lo incorrecto, a lo que ya no es humano, sino que es un reflejo de lo animal a través de Kamamanas. Solo aquí avanzamos y podemos lograr la autorrealización de la mónada al nivel humano. Si expresamos los tres reflejos conscientemente, cada acción que yo hago, la tengo que hacer sintiéndola como de mi Atma, de mi espíritu. Cada sentimiento yo lo tengo que expresar como de la sabiduría de Buddhi,
no ignorantemente siguiendo los instintos del cuerpo. Y cuando pienso, no tengo que hacerlo desde el punto de vista de mi intelecto, sino aspirando a la idea arquetípica que expresa ese cerebro. El camino hacia la mente superior es por la inferior, a Buddhi por Kama y para Atma a través de la acción. Si ponemos atención a estos tres aspectos de nuestro vivir y siempre la tratamos de expresar o realizar o actuar de la manera superior sin distorsiones, podríamos ser conscientes de nuestro avance día a día, momento a momento, instante tras instante, como diría Krishnaji, porque la atención sería plena, total y sin distorsiones. Pero acción, hay que recordar, no es solo la del cuerpo físico, sino toda actividad que desde dentro traduzca nuestras ideas en vivir como vehículo del yo superior de Buddhi y no de los deseos que acoge la mente inferior. Es cambiar trinamente nuestra apreciación de la vida integral, acción, pensamiento, sentimiento. Cuando solo expresamos los tres reflejos inferiores de la personalidad, los vehículos impiden alcanzar sus originales vibraciones individuales. Quedamos presos en la persona. Pero si los purificamos, la acción física, los sentimientos y la acción mental, elevándola a las ideas, por sadhana o renovación propia, de ahí la traducción que le puso Ballesteros, autocultura, la forma de cultivarnos es renovarnos constantemente. Y es esta purificación llamada en sánscrito sadhana. La personalidad es pura expresión de lo individual y se libera de todas las ataduras de sus propios reflejos, que son los únicos que estamos usando, y los reflejos distorsionadamente, no el reflejo verdadero del principio que la anima. El yo superior expresa primero al alma y le lleva a su dominio total de la personalidad. Y por el yoga como ciencia, se fusionan los tres dobles aspectos en el espíritu. Los tres dobles aspectos, personales e individuales, se pueden disolver a que exprese nada más la unidad total de ambas trinidades, porque la personal no es nada por sí misma, si sabemos que constituye un fiel reflejo de la espiritual. Nuestra labor principal para que Atma sea el centro de nuestra vida, para que no estemos constantemente, no, cuando yo llegue a Atma, no, cuando yo me eleve a Atma, no, si Atma está aquí. Es toda nuestra acción. Es sentirnos el ser total, y no la egoísta y separada personalidad o persona corporal. Hacer que Atma sea la expresión de nuestra vida. Porque Atma es autoiluminado, autodeterminado y autosuficiente. No hay que, él no tiene que evolucionar. Él ya está iluminado, él ya está determinado en su dirección, él ya es suficiente por sí mismo. Ya lo es.
no se necesita desarrollarlo, crecer o cambiar en nada. Es buscarlo adentro. Ahí Él reina y es el único rey de todo ser manifestado. Y lo único real. La personalidad lo facilita si practica el yoga superior. Y solo tiene que proveer las condiciones para que la práctica de yoga tenga éxito por medio de ella. Porque no se puede practicar mientras no hemos preparado a la personalidad. Ella lo facilita, pero ella tiene que estar limpia. ¿Cómo? Siendo conscientes de este espíritu en nosotros, aún en este cuerpo físico. La autoiluminación. Cada uno tiene que iluminarse por sí mismo. Si la fraternidad de adeptos pudiera hacerlo por nosotros, no quedaría nada, no solo en la humanidad, ni en el reino animal, ni en el vegetal, ni en el mineral, ni en los elementales. Pero el ciclo es de necesidad. Cada punto en el infinito número de puntos que no tienen circunferencia alguna, en toda la inmensidad de la eternidad, tiene que lograrlo por sí mismo, por autoiluminación. Ella llega si la personalidad se eleva al causal, donde la autodeterminación, si ella se eleva a Buddhi, dándonos la autosuficiencia cuando se eleva al alma. Es decir, que nos vamos iluminando, determinando y haciéndonos suficiente en base al alma que ya está aquí, que es la esencia de esta persona, que actúa, que está en el cuerpo físico. No hay nada más que despertar a los tres aspectos del alma en nosotros y nos elevamos internamente a un estado de liberación total. Y eso es lo que es el verdadero yoga, unión. Los tres reflejos se convierten en sus tres realidades. Es decir, y lo hacemos aquí, con nada más saber prestar atención correcta, que no somos nada falso, porque no lo hay, que no somos nada irreal, porque nada más que maya, pero todo es la misma realidad, porque no hay nada fuera de la realidad, porque no hay nada que se tenga en sí que descubrir, lograr, etcétera, sino nada más limpiar nuestra búsqueda, sentir el alma en el corazón, que es nuestro centro de paz, de armonía y de autorrealización, que ya es, porque está en alma, y alma es el centro de nuestro verdadero ser, aquí, ahora y en cada instante. O sea, la personalidad no busca afuera, que es como vivimos. Aquello me gusta, yo tengo que ser, y egoístamente vamos detrás de una cosa y de otra y de otra. Y ningún deseo se puede saciar, porque Anna no se sacia con nada. Anna ya está saciado. Lo que tenemos es que dejar que él actúe. Así que la personalidad no busca afuera, sino que haya en sí misma su conocimiento o luz interior. Es abrir los ojos internos. Ni en estímulos externos su placer, porque el placer es la satisfacción de los sentidos o de un deseo que por satisfacerlo produce hastío
Si lo satisfacemos en exceso, produce enfermedad o hasta la muerte. Y entonces no hay que seguir buscando placer, sino la felicidad en su fuente interna de Buddhi. Y la voluntad en Atman todo lo puede por sí misma y por la misma acción, la acción recta, el noble óctuple sendero de Buda. Que no hay tiempo para tratarlo, pero que se lo dejamos de que lo busquen. La personalidad está hasta cierto punto, al menos en armonía con el plano átmico, pero tenemos que hacernos conscientes de ello. Y es por eso que insistimos, no lo hemos hecho conciencia. Y si se somete a la voluntad divina, porque la tocamos internamente, ya no es un reflejo distorsionado. El centro de nuestra conciencia va deslizándose hacia adentro y más vida fluye desde la parte espiritual de nuestro ser y nuestra vida en creciente medida llega a gobernarse por esa parte espiritual. No es nada más que una penetración que continúa hasta la liberación total. Ahora, solo entonces, cuando ya somos capaces de este proceso, es aconsejable la práctica de yoga. La mayoría de los seres humanos ponemos la carreta delante de los bueyes y por tanto fracasamos. Queremos empezar y que vamos a hacer es esto: tomar esta personalidad e internamente hacer este viaje hasta lo infinito por dentro, por la purificación total, por el descubrimiento de esa voluntad divina en nosotros. Y entonces Patanjali tiene el resto de las instrucciones. Por ello, fortalecer la voluntad es lo mejor para que Atma se pueda expresar en la vida física de todos. Mientras no fortalezcamos nuestra voluntad para que la personalidad no vaya detrás de sus deseos como caballo desbocado, no podemos practicar el verdadero Raya Yoga superior. Nos sentamos, luchamos con la mente, esto y lo otro, pero estamos perdidos en los reflejos. Muchos asocian el poder volitivo con la acción de ejercer fuerza física. Cuando HPV, creo que fue Anivesa o algo así, le dijo, óigame, no medite con las venas y arterias de la cabeza, porque lo que entendemos es hacer un esfuerzo y a ponernos crispados. Pero esta capacidad de ejercer fuerza, ya sea en el plano físico o en los superfísicos, es realmente una función de prana. Otro de los principios de los cuales sabemos tan poco y no prestamos atención, igual que a Atman. Por medio de él la materia se mueve y se manipula en todos los planos. Y aunque el tipo de prana varía conforme al plano donde opera, una de sus funciones es la misma en todos los casos: efectuar cambios de toda clase de su respectiva materia. Si dejamos fluir la energía de vida, dejarla fluir no es quererla guiar a la fuerza. Aunque el poder de Atma es diferente al de prana, nos aclara Tangi, hay una conexión entre las dos, ya que el ejercicio de la voluntad mueve las corrientes de prana por medio de la mente. Cuando la mente atiende correctamente, no cuando quiera hacer algo con nadie, que si lo leí en un método, si está en la chakra, quítense de eso. Todo eso los puede llevar al desastre. La mente que atiende, la mente que busca el centro de sí misma. Y por medio de ellas se puede producir cualquier clase de cambio en la materia del plano de que se trate. Corta. Nosotros lo que tenemos que prestar es atención
La relación entre alma y prana puede compararse con la que existe entre magnetismo y electricidad en el plano físico. Por eso el cuerpo tiene que estar previamente purificado. Pues el movimiento de un magneto induce a una corriente magnética, y aunque son dos fenómenos muy distintos, la analogía ayuda a entender, a comprender que dos fuerzas diferentes pueden afectarse mutuamente. Entonces, lo principal es cambiar la calidad de nuestra acción física, de nuestra atención en el cerebro. Tenemos que distinguir entre la voluntad y el deseo. ¿Qué es la forma? El deseo es la forma que ella asume en las primeras fases de la evolución humana, formando el falso yo de las personalidades. Esa forma egoísta no puede reflejar la verdadera voluntad divina, pero tiene su fuerza. Entonces, quitando la atención del egoísmo, poniendo la atención en el beneficio de todos, para que el hombre pueda espiritualizarse, tiene que cesar en sus deseos y expresar la voluntad por medio de una transformación del egoísmo personal en el altruismo puro y simple de su individualidad. Y esa es la definición de HPB de la teosofía. Es altruismo. La personalidad cesa de deformar la voluntad en deseo y solo expresa su clara y limpia energía pura. En cada acto altruista, en cada pensamiento, propósito universal de beneficio, de amar al todo, de servir al todo, el falso yo personal se desvanece en la nada. No hay que ir al chakra, hay que ir a lo otro. El prana limpia el cuerpo cuando la atención está fija en el universo y en la vida total y en el beneficio de todos. El deseo queda completamente destronado y la voluntad del yo espiritual reina suprema. Pero no porque yo quiera ser bueno, sino porque yo me aplique a la bondad universal. La obstinación ordinaria, que es lo que sí somos muy obstinados, que también se confunde a veces con el poder volitivo, o casi siempre, es realmente síntoma de una voluntad débil. Somos obstinados por eso y nos encaprichamos en hacer lo que nosotros queremos, porque queremos nuestro egoísmo. Esa es la manera natural como reacciona una persona que todavía no ha adquirido la confianza necesaria en su propio alma para enfrentarse a las situaciones conforme se le presenten. Alma me da la voluntad divina y yo voy a seguir adelante, pero sirviendo a todos, no tratando de que la personalidad sea la que predomine o se escape. La relación entre la voluntad y acción se compara con la que hay entre la energía potencial o latente y energía cinética o actuante. Al inicio se manifiesta en el deseo, en deseo en lo personal. Y al llegar a la etapa individual, es él, dice en el capítulo 15 o inicio del 16, de renovación de sí mismo, Niskakama karma. La palabra kama, Niskakama, está metida en el medio con un prefijo y después karma. Kama significa deseos, que solo pueden satisfacerse en los tres niveles inferiores en que opera la personalidad. Niskakama karma es que no está funcionando ese kama, por tanto no engendra karma, porque no estamos operando en la personalidad. El único remedio
para resolver nuestra evolución y la evolución de todos los seres. Niskakama karma es pues acción que no está asociada con tales deseos. Es evidente que lo erróneo de toda acción motivada por deseos personales está únicamente en el incentivo de ella, de esa personalidad. Este incentivo es el que produce los efectos atadores. Por eso vamos vida tras vida, porque quedamos con escándalos y con nuevas tendencias para la vida siguiente, porque tenemos deseos. Eso es lo único que hay que atender. ¿Cómo mis deseos no son verdaderos? Yo soy solo atma, voluntad. Porque forzosamente produce karmas. Cada deseo, cada atadura, que solo pueden agotarse en los mundos inferiores, o sea, en nuevas personalidades. Ese es el círculo vicioso en que estamos. Ese es el círculo de necesidad en que seguimos presos. Pero la cesación del deseo y la expresión directa de la voluntad, por no atender a nada personal, sino poner nuestra atención plena, de instante en instante, en lo eterno, en el Atman, en la unidad, en toda posible expresión de la conciencia, que no quede ni un resquicio de egoísmo, además del agotamiento de todo karma, conlleva que el microcosmos, que somos cada uno en potencia, en latencia, sea idéntico al macrocosmos o unidad total, porque hemos actualizado todo lo que nuestra evolución tiene que actualizar para terminar el ciclo individual humano y entrar en la serie de jerarquías infinitas que continúan la evolución por servicio desinteresado a la ley de la vida una. Gracias, hermano. Y perdonen que cogí más tiempo del debido. Era necesario, no se preocupe. Era necesario. Qué bueno estaba. 1.000.000 de gracias, porque definitivamente no sabemos a veces lo que somos. Y verdaderamente hay una responsabilidad en cada vida que se manifiesta en nuestro entorno. Y gracias, Gaspar, por darnos este momento, porque a veces leemos los libros y los pasamos desapercibidos, pero hoy tuvimos una oportunidad grandísima de ver ese análisis tan importante que usted ha hecho sobre Atma. Sobre un fragmento del libro de Tiny. Todos los libros de Tiny constantemente habla de esto. Del alma. Está en todos los capítulos casi de... Bueno, fíjense, es que es el único centro de vida de cada uno, pero lo desconocemos. Exactamente. Me encantó esa analogía que usted hizo de sístole, diástole y la espera, y el momento de espacio, diríamos. Ese espacio entre los dos es donde está el infinito. Exacto, me si lo encantó lográramos de verdad descubrir en su integridad. Y ay, está gracias. en los autores teosóficos, en un libro tan básico como es El lado oculto de las cosas, y lo vimos en estos días. Sí. Estábamos estudiando eso. Y es que Leadbeater también dejaba caer cada gota de sabiduría con un lenguaje sencillo para no asustar a los que empezábamos a estudiar teosofía. Gracias, Gaspar. Probablemente que HPV nos asusta. Aún hoy nos asusta HPV siempre. Sí, es interesante. Bueno, pues, tenemos unas preguntas, Gaspar, ¿podemos empezar? Sí, cuando ok. El hermano Estefan se me cerró el micrófono. Félix, por favor, pase del salón. Muchas gracias, gracias, hermano. Están abiertos los micrófonos. Sí, gracias.
Buenas tardes, maestro Gaspar Torres. Yo tengo unas preguntas respecto a lo que se conoce como, bueno, que se conoce como destrucción del cuerpo causal y que empieza con el funcionamiento del principio búdico. Según Alice Bailey, existe una iniciación de grado intermedio, no recuerdo si la cuarta, la crucifixión o la quinta, que es la ascensión en Betania, no recuerdo cuál de ellas. Se completa, ¿no? La destrucción de este cuerpo causal. Mi pregunta bueno, son dos. ¿Qué implicaciones tiene esta destrucción del cuerpo causal? La pregunta es si implicaría un desinterés total por participar en los ámbitos del mundo, cosa la cual yo pongo en duda porque han existido iniciados que lejos de desimplicarse en el mundo, pues parecen interesarse todavía más en el mundo, en actividades como la escritura de libros, como en el caso de HPV, o implicarse en la filosofía, en filosofías vedánticas, incluso en las ciencias y las artes, como en el caso de Saint Germain. Entonces, quisiera saber la relación entre la destrucción de este cuerpo causal y la desimplicación o implicación con las actividades del mundo. Bueno, mire, la palabra destrucción yo creo que no cabe nunca. Sería más bien la disolución de la necesidad de tener un cuerpo causal como sede de las experiencias anteriores de nuestra manifestación monádica, porque la mónada es una, la vida es una, de nuestra manifestación monádica en determinado nivel del reascenso hacia la vida, vamos a decir, totalmente libre del sentido de separatividad o de individualidad, como le podemos llamar también. Porque claro, son variantes de el sentido o de la limitación que tiene la conciencia para poder reincorporarse a la vida una. Como jerarquía, como le repito. Bien, hay distintas versiones. Leadbeater, yo recuerdo, que habla de la disolución del cuerpo causal durante la expansión de conciencia de la primera gran iniciación, cuando él la narra. Y, como si dijéramos simbólicamente y muy dramatizadamente, porque son velos que hay que poner. La mente no da para lo que es una primera gran iniciación, ni ninguna. Usted tiene que pasar por la iniciación para saber lo que es una iniciación. Luego, él dice que en la primera gran iniciación, en el momento de esa expansión de conciencia, la iniciación no es nada más que una expansión de conciencia, que deja un efecto duradero. Mientras que las etapas preparatorias de discípulo, de aspirante, ya digo, primero aspirante, discípulo, hijo del maestro, y después esa es la etapa del sendero probatorio y del sendero ya iniciático, sostiene la primera gran iniciación. Él plantea de que puede disolverse y que el iniciado puede, al volver al estado de conciencia normal, porque la iniciación nada más que un samadhi, un éxtasis, que tiene, como es natural, un efecto permanente. Mientras que los samadhis que preceden a la primera gran iniciación son lo que se llamó también en la terminología de los misterios antiguos o de los misterios menores, las iniciaciones menores. Pero todo lo que usted inicie, todo lo que usted por primera vez logre, ser consciente del alma, purificar, etcétera, son pasos que usted los puede solemnizar en determinados sentidos, y entonces lo hace una iniciación menor, o que ya entran en la solemnización de lo que llamamos el sendero iniciático hacia la adeptado. Siempre hay, nos explica la voz del silencio, la posibilidad
dual, de que un ser que no tiene más karma, es decir, que logre el estado niskama karma, pueda dejar de encarnar, de manifestarse, y se aclara por algunos, y aún por la voz, por notas a la voz del silencio que HPB extrajo de las instrucciones que ella aprendió de memoria en el Tíbet a los pies del maestro, que el ser puede escoger y entrar en un descanso por una eternidad, es decir, por el resto de este Manvantara y por todo el pralaya siguiente, y solo volver a la manifestación al siguiente Manvantara nuevo, al nuevo Manvantara. Pero eso se ha considerado siempre. ¿Con menor, Manvantara menor o mayor en ese caso? No, mayor, no, planetario. Mayor, el de 311 billones, 40.000 millones de años. Porque la gente lo toma como 311.000 millones. No, 311 billones de 12 ceros, 40.000 millones de años. Busque tanto Isis sin velo, el glosario teosófico, como la doctrina secreta. Y allí está. Ese Mahamanvantara es el único que disuelve todo el universo. Los otros disuelven o un sistema planetario o un sistema solar, etcétera, pero son Manvantaras que abarcan mucha menor cantidad de tiempo. Aunque el tiempo sea una ilusión, en este aspecto es una ley de diástole y sístole del universo. Se expande cuando llega un Manvantara, se contrae y queda en nada aparente, que es el todo, pero es un todo nada. Y es la seidad. Ahora, si se regresa a la seidad, cuando usted alcanza el primer nivel de liberación, que es este de Niskama Karma, o de un adepto de quinta iniciación en la terminología que usaron Besant y Peter y en otras terminologías parecidas, y que no me recuerdo ahora cómo se le llama en la doctrina secreta, pero la terminología no importa, es el concepto. El ser humano no tiene ya ni pertenece a nivel individual ni a ninguno de los 6 reinos que preceden al reino individual como almas grupales. El reino individual cesa, el nivel individual cesa, el ser se reabsorbe en la vida una de todo ese Manvantara. La expresión, ¿no? del Maha Manvantara. Pero tiene que permanecer sin volver a la manifestación hasta que todo el Maha Pralaya, también de 311 billones, 40.000 millones de años más, transcurra. Mientras tanto, por tanto, no da ningún paso de avance. Los seres que renuncian a ese descanso, que lo pueden usar, pero que se considera como una forma indirecta de egoísmo, porque son ellos los que están descansando, pero el resto de la manifestación sigue sufriendo, sigue pasando todo lo que no ha logrado vencer, pues no puede, sin embargo, tampoco aumentar su conciencia. Y como la evolución no para, los que sí se sacrifican, sí, se dedican a estar en relación con el dolor de la humanidad sin poderla evitar, sino nada más que inspirándola, ayudándola para que pueda hacer más rápido el resto de su recorrido en la manifestación y alcanzar ese estado de Niskama Karma. Y no importa cómo se le llame ahora, Arhat en el budismo, adepto en la terminología, no importa la terminología, lo que importa es esto, que si usted renuncia cuando alcance ese estado, o cualquiera como los que hay usted nombrado, que se han dedicado a cualquier labor, pero ya no para ellos, para la humanidad,
para los otros 6 reinos y para reinos que no sabemos, porque este es un sistema de evolución de 7 reinos. Sabemos que los elementales pueden ir hacia los devas, pueden ir a otros reinos, y detalles no sabemos de eso, pero sí de que hay múltiplos de 7, correcto, tienen que haberlo. Pero lo que puede hacer es no ir, pero como la evolución no se mantiene, pues no puede seguir progresando. Mientras que los que se sacrifican siguen evolucionando y pasan a ser de una jerarquía de anchojánica o una jerarquía de amor-sabiduría a una jerarquía de las que presiden un sistema planetario o un logos planetario, como se le llama en colectivo, o las jerarquías que presiden un sistema solar o un logos solar, porque también siguen siendo una unidad, pero no son una unidad en el sentido de nosotros como seres separados. Son jerarquías inmensas de anteriores seres individuales. Luego, esto es muy complejo, detalle no le puedo dar, pero creo que las posibilidades de disolver posibilidades, y siempre lo decide el que está evolucionando por algo que no sabemos. Yo no sé los detalles de eso, ni no he encontrado ninguna explicación que me dé una pista para seguir investigando. Sí es cierto que hay un nivel antes de alcanzar la liberación total y el estado permanente de adepto o de jerarquía o de hombre celeste o el nombre que se le quiera dar, que disuelve el vehículo egoico. ¿Por qué es posible? ¿Dónde se almacena entonces esa evolución que antes se almacenaba en el cuerpo causal? No está explicado por lo que yo he tenido. Pero busca, hay mucho entre líneas que a mí se me puede haber escapado. Y siga buscando. Ahora, no le puedo dar la respuesta en fijo, no lo sé. Gracias, hermano. Gracias. 1.000.000 de gracias por la pregunta y gracias, Gaspar, por su respuesta. ¿Algún otro hermano más que quiera hacer otra pregunta, por favor? No sé si hay alguna pregunta. Hay Julián. Sí, Julián Ender, de acá de Argentina. Perdón, sí. Gracias. Pase por favor el salón. Bueno, buenas tardes a todos. Quería preguntarle al hermano Gaspar y agradecerle la charla. Él se refirió a cambiar trinamente. Quería, por favor, si él me puede explicar un poquito desde dónde abarca ese cambio trino, digamos. No sé si se entiende lo que... Mire, el cambio en realidad siempre es uno solo, todo es una unidad. Es cambio en distintos aspectos, pero de nuestra propia respuesta a cada uno de los aspectos de nuestra constitución. Es decir, el cambio hacia Atman es que nosotros no dejamos la acción impremeditadamente, llena de deseos, egoístas. El cambio hacia la mente es que nosotros dejemos que esa mente se ocupe de sus deseos, se ocupe de sus acciones y se empiece a proyectar hacia el altruismo, el bien de los demás. No hay bien posible que uno pueda obtener para una expresión separada, personal, ni aún individual. El bien siempre es de la vida una, porque el bien está en la esencia de esa unidad de la vida. Luego, los 3 cambios son idénticos en cierto aspecto y es uno solo como esencia. Es cambiar de nuestra acción, deseos y pensamientos separados a una acción, propósitos de beneficio, no deseos, acción benéfica, pensamiento benéfico
y propósito benéfico para que esa unidad de la vida sea la que se refleje correctamente en nuestra persona. No hay nada separado. Por eso es que si somos conscientes de que somos nada más que el espíritu total, no podemos ser indiferentes y atender exclusivamente a nosotros, a lo que me conviene, a lo que me gusta, evitar lo que no me gusta, temer lo que me es peligroso. ¿Se da cuenta? Todas esas variantes de la persona empiezan a caer como hojas secas. Si usted toma la actitud integral correcta ante la vida, y esa actitud está presidida por la voluntad divina, por Atman. La voluntad divina es el todo, y la expresión de la voluntad divina es acción benéfica, acción auxiliadora, acción compasiva, acción amorosa. Auxiliadora, compasiva y amorosa. Así. Bueno, pues entonces, si no tenemos otra pregunta, Chuy, ¿tenemos alguna pregunta en el chat, por favor? No hay ninguna, todas son puras felicitaciones. Ok, pues entonces yo creo que si no hay más preguntas, Gaspar, darte nuestra gratitud, no sin antes recordarle. Gracias a ti por el tema y por la oportunidad. No se preocupe. Es una oportunidad más de servir y de amar y de compartir. Oh, tan bella. Sí, nosotros creemos que a veces se nos hace un poco difícil en algunos momentos leer a Taimí, pero qué maravilla cuando usted lo desglosa en esa forma y lo analiza. Es maravilloso. Así es que nuestra gratitud porque tenemos más claro esas expresiones de Taimí. Bueno. Espero que sea de verdad una invitación a todos Sí. a tomar esta literatura, sobre todo la ciencia de yoga. Rada nos dijo, yo nunca lo he olvidado, desde su primera visita a Cuba. Él estuvo recopilando notas de sus meditaciones sobre los sutras de Patanjali por 30 años. Y eso fue lo que se publicó como resultado de ese libro magnífico y extraordinariamente, pero hay que leerlo entre líneas. Hay que buscar, porque si no, caemos en muchos errores, porque la letra muerta siempre es muerta y nos mata. Bueno, no sin antes recordarle a mis queridos hermanos, antes que se retiren, que a Gaspar los tenemos dentro de un rato en el compendio de la doctrina secreta. Es un trabajo que Gaspar hace desde Crotona para toda el habla hispana. Y no se pierdan ese servicio que da Crotona a través de Gaspar con el compendio de la doctrina secreta. Más tarde, que el horario, yo estoy hoy media perdida con los horarios. Aquí son 9:44, sería a la 1:30 de aquí. A la 1:30 de... Sí, 1:30 de aquí. 1:30, sí. Para nosotros, 3:30 de México, Magali. Aproximadamente. 3:30 de México, 5:30 de Puerto Rico. Aproximadamente en 3 horas y media sería la hora para todos los países. En unas 3 horas y media. Gracias. Ay, gracias. Es más una ecuación bastante bien hecha. Gracias. Y la oración de sanación para los enfermos con nuestra querida hermana Lucila desde México. Así es que nuestra gratitud. Nos vemos el domingo próximo con otra charla similar a esta, que son cosas muy instructivas para un estudiante de teosofía que las debemos tener claras. Las debemos tener claras para que el proceso avance en cada uno de nosotros. Como decía el mismo Taimí, el paso que necesitamos es el próximo paso que cada uno da. Mientras más adquirimos estas enseñanzas,
nuestros pasos serán más firmes en el proceso. Así es que 1.000.000 de gracias para todos ustedes los presentes que domingo tras domingo están ahí. Gracias y hasta.